Noches, maestra. Buenas noches. Buenas noches, maestra. ¿Qué tal, Marta? Buenas noches. Bien, pues vamos a iniciar nuestra segunda sesión de este curso. Recibí sus actividades. Bueno, revisé hasta em, la última revisión fue hace unos minutos. Aún tengo algunas entregas pendientes por si tienen posibilidad de enviarlas. Pueden hacerlo todavía 2 días más para poder hacerlo. Y bueno, pues vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla para que conozcamos el objetivo y los temas que abordamos el día de hoy. Mira que se cae. Ya estoy adentro. Calle. Pues es que les... Bien, ahora sí, vamos a iniciar. Como tenemos aquí en pantalla, el tema que nos ocupa esta noche es teorías del desarrollo infantil. De hecho, es un tema que está dividido en 2 sesiones, esta y la siguiente, por su amplitud, por pues por su complejidad y porque además, pues justamente de las teorías es que ustedes van a tomar una temática, una idea, algún principio, algo que les interese para poder grabar su video. Recordarán que este es el proyecto final de la materia y al final vamos a poner algunos ejemplos de actividades para que ustedes elijan y puedan pues hacer una prueba o hacer un borrador primero así en papel, para ver si esa es la idea que se puede proyectar en el video y una vez que se apruebe, entonces procedan a realizar la grabación. Les recuerdo que es un video muy sencillo, pueden grabarlo con su celular. La duración máxima pues debe ser de 1 minuto, de ahí hacia abajo. Y precisamente estos videos van a empezar a surgir a partir de lo que hoy vamos a comentar. Por supuesto, también está relacionado con la lectura previa que ustedes realizaron, la lectura sobre teorías del desarrollo infantil. Entonces, las teorías que específicamente vamos a abordar el día de hoy son 3. La teoría psicosexual de Sigmund Freud, la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson y la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Probablemente algunas de estas resulten más familiares que otras. Está primero la teoría psicosexual de Sigmund Freud, no precisamente porque sea la más relevante, sino porque en el tiempo y en su lectura también aparece primero. Aparece primero porque es un referente que tenemos desde hace ya muchos años y pues aunque sí está ubicado en el siglo XX, en realidad es una teoría que se considera ya ha sido rebasada, no es del todo aceptada. Mucha gente está en contra de lo que Freud sostiene, pero pues lo controversial de esta teoría definitivamente se sigue utilizando como una referencia, ¿no? Es decir, a veces muchas personas lo citan, ¿sí? Lo mencionan, ya sea porque están a favor o están en contra, pero siempre se menciona. Freud siempre será un referente por pues lo controversial de su teoría. Ustedes leyeron un poquito acerca de esto. Y de Erik Erikson y de Jean Piaget, pues son teorías que vemos pues como muy vinculadas a las experiencias que ahora se viven con los niños. También podrán ustedes darse cuenta que algunos principios o ideas ya han sido superadas, no estarán totalmente de acuerdo con ellas, pero son teorías que revolucionaron a las escuelas, ¿no? Porque esa es su aplicación. Finalmente, estas sirven para orientar la práctica educativa. Pero antes de comentarlas y de proceder a la explicación que corresponde,
Les pregunto, muchachos y muchachas, ¿qué recuerdan de su lectura, si la tienen a la vista, si la tienen a la mano? ¿Qué recuerdan, por favor, de alguna de estas tres teorías nada más? ¿Quién nos puede comentar ideas esenciales de una de estas tres, la que ustedes gusten? Los escucho. Yo, maestra. Adelante. Eh, una de las principales, yo creo que en la tarea del foro, muchos la mencionamos, fueron la teoría del aprendizaje de Jean Piaget, que él marca mucho esa parte de las etapas que hay dentro de su teoría. Por ejemplo, en donde decía que estaba la etapa sensiomotriz, que es a partir de los cero, desde los 0 a los 2 años de edad. Ajá, Es, recuerdo que también estaba la etapa preoperacional, que es de los 2 a los 7. Las de operaciones concretas, de los 7 a los 12. Y la etapa de operaciones formales, que es a partir de los 12 años hasta la adultez, de los 12 años en adelante. Es algo que recuerdo muy bien de la teoría del aprendizaje de Jean Piaget. de acuerdo. Muy bien, Azucena, muchísimas gracias. El nombre entonces de la teoría, desarrollo cognitivo, nos lleva enseguida a relacionar esta teoría con aspectos que están relacionados con procesos internos, ¿no? Cómo se desarrolla el conocimiento o las habilidades cognitivas en el ser humano. A nosotros nos interesan en este curso los niños, pero bueno, se aplica para todas las etapas también posteriores del desarrollo humano. Entonces es desarrollo cognitivo. A ver, ¿quién más? Muchas gracias. ¿Quién más quiera mencionar una idea de las otras dos, por ejemplo? La teoría de Freud o de Erik Erikson. ¿Qué recuerdan de la lectura? Maestra, yo quiero Adelante, Marta. de la primera de Freud y el Freud. desarrollo psicosexual, Ajá, que él planteó que el desarrollo humano se divide en etapas que están vinculadas a las pulsiones sexuales, oral, anal, faliz y la latencia y genital, aunque su enfoque ya no es vigente, resaltó la influencia de la infancia en la personalidad. muy Fue bien. algo que más o menos me acuerdo. Así es, efectivamente, ¿verdad? Por eso lo ubicamos a él, por ese énfasis que hace en los aspectos psicosexuales del individuo. Y pues precisamente mucha gente por eso no está de acuerdo, porque como que considera que exagera en esos aspectos, ¿no? Pero finalmente pues es una teoría y nos Sí. ayuda a entender a veces algunos de los comportamientos del ser humano. ¿Y quién recuerda algo de la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson? Por favor. Yo, maestra, buenas noches. Adelante, bien y buenas noches. El, la teoría de Erik Erikson nos dice, propone que se desarrolla en 8 etapas distintas y cada una de ellas tiene uno que enfrentar una especie de crisis psicosocial que debemos de resolver para avanzar personalmente. Nos dice que si no resolvemos la crisis con Así bien. necesidad, no podremos, como que le entendí que no se puede uno desarrollar bien. ¿Está bien? Así es. Así es, ¿verdad? Como que en cada etapa de nuestra vida como seres humanos entramos en crisis y de repente esa crisis se da entre un aspecto que es considerado positivo y otro pues no tanto. Entonces, cuando gana el aspecto positivo en esas crisis que vamos viviendo conforme nos vamos desarrollando, pues digamos que todo es sano, ¿no? Todo es bueno, pero a veces lo que gana es el aspecto negativo y de ahí los conflictos en el desarrollo
o los problemas que enfrentamos pues como seres humanos, ¿no? Entonces son tres explicaciones distintas totalmente. ¿Qué tienen en común? Bueno, pues que los tres dividen en etapas el desarrollo humano, ¿verdad? Y a cada etapa le da un nombre distinto, pero más o menos en edad como que coinciden, ¿no? Es decir, las divisiones que hacen en cuanto a la edad de las personas, ahí sí existe coincidencia. Pero el aspecto que enfatiza cada uno es lo que las hace distintas. Recordemos entonces que Freud acentúa el aspecto psicosexual, Erikson el psicosocial y Piaget el cognitivo. Entonces, pasando con Piaget, perdón, es que aquí en mi presentación están distintas. Me paso primero a Sigmund Freud. Y Sigmund Freud, ay, no me aparece aquí. Bueno, ahorita me regresa. Sigmund Freud, en su formación, sí, él es estudioso de la psicología, de los aspectos también relacionados con la medicina, con la fisiología, con la biología. Es como de ese lado, ¿verdad? O sea, él no estudió pedagogía. Y sin embargo, lo que él establece en su teoría, en cierto momento de la historia, tuvo una repercusión, sobre todo en contra, ¿no? Porque imagínense que en esta época en la que él pues empieza a trabajar precisamente en su teoría, estamos hablando entre 1886 y 89, se creía, por ejemplo, si recuerdan ustedes la clase anterior, que el niño era, pues era eso, o sea, era un ser inocente, era un ser sin malicia, era un pequeñito que llegaba a este mundo para con una teoría en donde aparece como alguien que tiene ciertas características, como vamos a ver en su teoría, pues por supuesto que la gente puso el grito en el cielo, ¿no? Entonces, sus estudios, como tenemos aquí brevemente en la diapositiva, pues como que se fueron para otra área, ¿no? Al principio ese era su interés, hasta que llegó a desarrollar o empezó a desarrollar la teoría psicoanalítica, esto en 1889, debido a su interés por Ya, estudiar los conflictos ya, humanos. Perdón, ¿alguien quiere comentar algo? ¿O no? Es que creo que no. Este es el mayor aporte de su teoría. Lo tenemos aquí en un esquemita, ¿sí? Él es el primero en reconocer que nosotros los seres humanos tenemos, él lo nombra como un aparato psíquico, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una parte consciente, una parte que se encuentra en el preconsciente y tenemos una parte inconsciente. Esto nunca antes lo habían dicho, ¿no? Se creía que, bueno, el ser humano tenía una sola personalidad, o sea, su personalidad era una y punto. Pero él nos dice, no, tenemos que el ser humano tiene una parte que es inconsciente, eh, una parte irracional, así como los animales, ¿no? Es decir, una parte en nosotros los seres humanos está dirigida por pensamientos, por deseos, por emociones reprimidas que no son realmente conscientes, o sea, que no sabemos que existen, pero ahí están. Y entonces cuando las personas se dejan llevar por esos impulsos, por eso a veces escuchamos, es que qué inconsciente, o sea, no pensó, no razonó y actuó de manera impulsiva. Efectivamente, a eso se refiere Freud, ¿no? Que todos tenemos esa parte como irracional o impulsiva que nos hace cometer a veces barbaridades, pero pues ya cuando las cometemos decimos, ay, no puede ser, ¿no? ¿Por qué lo hice? Ya fue, es que razonamos y reflexionamos y empezamos así como que a discutir
dentro de ese aparato con una parte que le denomina el ello, ¿no? Es decir, es como ese angelito de la guarda que nos va diciendo, eso está mal, ¿no? Tienes que actuar de este modo, tienes que controlarte, porque lo que tú estás haciendo está afectando a los demás. Esa parte que es ya más consciente, la vamos desarrollando gracias a nuestro contacto con los adultos, por supuesto, a lo que aprendemos en la escuela, lo que aprendemos en la familia. Por eso es que podemos encontrar personas muy diferentes, ¿no? Es decir, ante el mismo conflicto podemos encontrar que hay personas que reaccionan de manera muy prudente, ¿no? Sin agresión, sin insulto, sin responder a las ofensas y pueden controlarse. ¿Por qué? Porque esa parte de su personalidad se ha formado debidamente. Cuando no es así, es cuando entonces gritamos, insultamos, agredimos y hacemos peores cosas, ¿no? Por eso, ¿cuántas cosas hemos visto o hemos leído de que por un rato de coraje, de ira, de frustración, se cometen pues hasta crímenes, ¿no? Se cometen delitos porque la persona en ese momento no se detiene a pensar. Y hay una parte que es consciente, ¿no? La parte que damos a conocer a los demás, que queremos que vean en nosotros, pero no siempre nos mostramos como somos, ¿no? Y eso es lo que dice precisamente Freud. Nuestra personalidad entonces tiene varias caras, ¿no? Lo que se ve está aquí, como una punta del iceberg, lo que se ve, pues eso es la parte consciente, pero en realidad es más fuerte todo lo que está dentro, toda esa parte inconsciente, todo lo que hemos vivido desde que nacimos y que a veces nos va llenando de frustración, de enojo, de coraje, de represión y que entonces podemos liberar, dice Freud en su teoría, por ejemplo, a través de los sueños, ¿no? A través de comportamientos que a cada uno le da un nombrecito. Es muy complejo todo lo que él nos escribe, pero para poder controlar eso que tenemos dentro, ¿no? Freud nos asegura, por ejemplo, que el superego o el superyo es el responsable de asegurar que actuamos conforme a la moral. Digamos que es lo que adquirimos en la familia, en la escuela, en donde vamos asimilando normas, principios, valores, ¿no? Por supuesto que él dice, si vienes de una familia en donde no recibes nada de esto y para colmo vas a una escuela en donde tampoco te enseñan valores y normas y moral y ética, pues entonces eres una persona que actúa pues de forma irracional, ¿no? De forma inadecuada. Entonces, esos conflictos que existen en nosotros, en nuestro interior, son los que van regulando nuestro comportamiento. Vamos a ver un pequeño video que nos lo explica de una forma muy... 5 ideas de trabajo remoto sencillos que puedes hacer sin experiencia. 1. Transcripciones. Hay mucho. Para entender la teoría, necesitamos verla en el contexto del famoso trabajo de Freud sobre el inconsciente. Al reconocer que tenemos un subconsciente, también implicamos que almacenamos recuerdos de la primera infancia y otras experiencias sin siquiera darnos cuenta. Estas experiencias pasadas influyen inconscientemente en nuestro comportamiento a diario. Freud afirmó que nuestra mente opera en 3 esferas, que podemos imaginar como un submarino. El nivel inconsciente opera el id. El nivel preconsciente opera el superego. El nivel consciente y preconsciente opera el ego. Los niños pequeños son impulsados por el id y exigen una satisfacción inmediata. Alrededor de los 7 años, comenzamos a desarrollar un superego y queremos convertirnos en buenos ciudadanos morales y complacer a los demás.
El ego se forma con la adolescencia para equilibrar las dos fuerzas. Sigmund Shlomo Freud fue un neurólogo austriaco y el fundador del psicoanálisis. Freud teorizó que el inconsciente recordaría y almacenaría todas nuestras experiencias. Luego, aparecen de vez en cuando a través de sueños y pensamientos asociativos. Al revelar recuerdos traumáticos y deseos a través de la conversación, podemos liberarnos de nuestras neurosis y vivir una vida más saludable y plena. Recomendó: no debemos esforzarnos en eliminar nuestros complejos, sino en concordar con ellos. Estos son los que legítimamente dirigen nuestra conducta en el mundo. ¿Qué opinas sobre esta teoría y la práctica del psicoanálisis? ¿Hay algo de verdad en ello? ¿Tenemos un inconsciente? Si es así, ¿realmente almacena todas nuestras experiencias infantiles e influye en nuestro comportamiento como adultos? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Bueno, ya vimos un poquito y escuchamos. Vimos y escuchamos un poquito acerca de esta teoría, ¿no? Y de las preguntas que hace al final la persona en el video. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que hay algo de cierto en esta teoría? Es decir, que tenemos dentro de nosotros todo lo que vamos acumulando desde niños y de repente están los recuerdos, por ejemplo, que son tristes, que son negativos y a veces los reprimimos, pero de repente pueden surgir como una frustración o como una agresión nos lleva a comportarnos incluso de manera irracional. ¿O creen que no? O sea, que todo lo que nosotros tenemos es consciente o habrá cosas que están incluso en el subconsciente. ¿Ustedes qué piensan? Maestra, ¿Sí? yo siento que en esa parte que mencionaba que a veces algunas situaciones tristes o de nuestra niñez pueden repercutir mucho cuando somos ya personas adultas, y pues yo le he visto, ¿no? De que, por ejemplo, en una familia el papá haya sufrido maltrato por parte de su papá cuando era pequeño. Entonces siento que a veces ese patrón se vuelve a repetir en algunas familias, porque ellos están criados, en un hogar donde hubo violencia, donde hubo gritos, insultos, donde el que manda en la casa es el hombre, o sea, se crecen con el machismo. Entonces son personas que a veces por la educación que no han tenido, siguen con esa ideología, ¿no? De que ahora, pues ahorita, pues, ya las mujeres ya tenemos voz y voto, ¿no? Pero antes las mujeres no podían ni votar, ¿no? Ni, por ejemplo, no podían, yo todavía recuerdo, ¿no? Las situaciones de que me platicaba mi papá, o sea, su abuelo, su abuelo le hacía la casa, le tapaba la cocina ni porque respirara aire, ¿no? En el rancho, o sea, en el campo es hacer casas de madera, de palma, de lámina. Entonces, era como que taparle hasta arriba donde no la viera nadie, ni tampoco ella viera a nadie. Entonces, siento que eso se repercute mucho, ¿no? Y a veces ese patrón se repite mucho en las familias, y eso va de generación en generación hasta que le dice uno: "A ver tú, o sea, tú no eres igual, o sea, tú ya creciste en un tiempo muy diferente, donde ahorita ya hay mucha igualdad de género, donde caminas tú como hombre, pero a un lado llevas a una mujer también, ¿no? Que te acompaña, que te apoya. Tú no eres igual, eso fue antes, ahorita ya no es lo mismo. Ahorita ya hay muchos derechos, hay muchas leyes que protegen a las mujeres, tanto a las mujeres como a los hombres, porque, perdón, puede ser algo igual a la inversa, ¿no? Donde la mujer haya sufrido maltrato y diga: "No, pues yo cuando me casé, yo no voy a sufrir violencia, o sea, aquí la que va a mandar soy yo". Entonces, tanto en los hombres como en las mujeres, maestra, en serio, realmente yo lo he visto y siento que ahí es donde, ahorita tocando el tema de las situaciones de la infancia, puede repercutir mucho cuando es uno adulto.
pero bueno, ahorita la situación es otra. Entonces siento que sí influye mucho la crianza de la niñez en la adolescencia y hasta ahorita lo que es uno la adultez. Así es, muchísimas gracias. Gracias por tu opinión. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Buenas noches, maestra. Sí, es que, Hola, hola que Juanita. tiene razón la compañera. Buenas noches. Que tiene razón la compañera en ese aspecto de que, pues igual, o sea, se repite otra vez casi la historia, ¿no? En algunas familias que tienen como dijera usted, hay personas agresivas que viven así en una familia y los hijos crecen así y vuelven a tener una familia y vuelven a sus hijos así. Entonces va de generación en generación y a veces está en uno, ¿no? Está en uno en cambiar, ¿no? Esa manera de la forma. Pero pues no sé, depende también de cada persona porque sí, sí, conozco gente que es así que, por ejemplo, él, como dijera la compañera, el papá era una persona muy agresiva, golpeadora, y sale el hijo y dice, no, yo voy a educar así a mis hijos porque a mí sí me educaron, que porque mi papá me pegaba y yo también le tengo que pegar y así. Entonces yo como me pongo a pensar y digo, no, pues tan mal, ¿no? Porque ahorita pues ya no, o sea, con golpes ya no se educa. Ahora sí ahora sí a lo mejor una nalgada y eso, pero así de una forma de que hayan hasta marcado a los hijos, pues no, no, o sea, no, no, Así es, siento que también así es, están otros, ¿no? También, así es. Muchas gracias, gracias por tu opinión. Y yo creo que aquí, sí, bueno, todos nosotros, ¿alguien más quiere hablar? Perdón, lo interrumpí, creo. Maestra, Adelante, Marta. yo sí pienso que quizás las vivencias de la niñez, lo que uno ha pasado o algunas personas, pues sí repercuten, ¿no? En la edad adulta. También a veces depende de uno, ¿no? Porque a lo mejor a la misma familia nos pudo pasar lo mismo, la misma situación a lo mejor difícil, pero al ir creciendo, pues algunos vamos reaccionando de diferentes maneras, ¿no? Y pues también podemos encontrar con personas a veces que pareciera que están peleados con el mundo, ¿no? Que de todo se molestan, de todo se enojan y a veces dicen, pues hay que disculparlo porque tuvo una infancia muy difícil, ¿no? Pero pues sí, sí, todo eso se entiende, ¿no? Sí coincido, ¿no? En esta situación, pero también pues a como va uno creciendo, va uno buscando la manera, ¿no? De ser diferente, ¿no? De ir, pues cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Para no ser personas así que andemos guardando, pues resentimientos, frustraciones y todo eso, porque pues lo vamos reflejando en el camino diario, ¿no? De la vida, pienso. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Y aquí yo creo que sí, pues todos estamos de acuerdo en esto e incluso los psicólogos, no importa la teoría o la corriente con la que comulguen, están de acuerdo en esto. Aquí la cuestión con Freud es que cuando trata de explicar, bueno, no trata, explica por qué somos así, como que todo para él tiene un origen precisamente en el aspecto sexual, ¿no? Por eso los nombres, ahorita acá está. Por eso sus etapas del desarrollo, ¿verdad? Tienen estos nombres: oral, anal, fálica, de latencia y genital, como escuchamos también en el video. Desde que nacemos, dice Freud, nosotros tenemos como ciertos deseos de carácter sexual. Es por eso que muchos no están de acuerdo con la teoría. ¿Qué pasa con los niños cuando nacen y durante sus primeros meses de vida, tal vez hasta el año o año y medio? Pues lo que hacen cuando tienen un objeto en la mano es llevárselo a la boca, ¿no? O aunque no lo tenga en la mano, lo primero que se le acerca y su deseo es succionar porque la zona que para él le provoca esa sensación de placer, pues es precisamente esta, ¿no? Y por eso todo se lo lleva a la boca. ¿Qué pasa cuando el padre o la madre, en lugar de permitir que el niño explore de esta manera el mundo, lo sanciona? Por ejemplo, si el niño se chupa el dedo y viene la mamá y
pega, ¿no? Dice, eso no se hace, no te estés chupando el dedo, quítate la mano de la boca, o sea, cuestiones de este tipo, o se lleva algún objeto en la boca y enseguida se lo quitan y le pegan, o sea, eso se va quedando en la parte inconsciente del ser humano y entonces va a tener un conflicto en esta etapa oral. ¿Qué va a suceder cuando crezca? Nos dice Sigmund Freud. Bueno, pues va a querer compensar esa falta de poder responder a su deseo con otro tipo de comportamiento. Por ejemplo, las personas que fuman. Las personas que fuman, para Sigmund Freud, son aquellas que tuvieron un problema durante los primeros meses de vida, durante el primer año y medio, precisamente por estos conflictos, porque no les permitieron llevarse los objetos a la boca, no tuvieron esa eh, posibilidad de satisfacer sus deseos, ¿no? Lo mismo si, por ejemplo, está el niño descuidado y no se le da, no sé, la leche, por ejemplo, materna, ese tipo de relación con la madre para Freud es esencial. Y cuando no se tiene, entonces ese niño nos dice va a ser un adulto con conflictos muy serios, precisamente porque no logró satisfacer esa necesidad y entonces va a querer o comer mucho o tomar mucho o hacerse adicto precisamente por esto, ¿no? Entonces, pues supondrán ustedes, hay muchas personas que no están de acuerdo, ¿no? Con esas ideas de Freud. Dicen, no, a ver, espérate, o sea, así no es, ¿no? Puede haber niños que tengan esas carencias y no precisamente eso los hace ya unos drogadictos o fumadores o obsesivos con la comida, de ninguna manera, pero para él sí, ¿verdad? Y así cada etapa de la vida humana para él tiene como que el origen de los problemas por la falta de oportunidad para satisfacer esas necesidades. Y así como la boca, por ejemplo, y la cuestión de oral es importante para un bebé, por lo menos 12, 18 meses, lo es para un niño que ya va casi a los 2 años y que tiene que controlar los esfínteres, ¿no? Es decir, tiene que, digamos que avisar para poder llegar al baño. Cuando no lo hace, cuando no se le educa, cuando lejos de esto, por ejemplo, se le castiga, se le avergüenza y se le dice, ya te hiciste cochino y le empiezan a golpear al niño, ¿no? Y más delante de la gente. O ya mojaste la cama otra vez, ¿cómo es posible tan grandote y no puedes avisar? Y ahí vienen los golpes y los regaños. Ese es un gran conflicto, ¿verdad? Un gran conflicto porque cuando sea adulto, nos dice Freud, lo va a proyectar. Esa frustración, ese dolor que vivió de niño, lo va a proyectar con una relación negativa con las demás personas. Va a tener pues esa agresión latente, ¿no? Para poder responder de este modo ante otras personas. Y lo mismo sucede cuando va creciendo y descubre, por ejemplo, sus órganos genitales y de repente, pues por curiosidad los llega a tocar y el papá lo regaña o la mamá le grita, le exhibe. Entonces viene también un gran problema porque de ahí se van a derivar, pues por ejemplo, las relaciones con el sexo opuesto, porque va a sentir que es algo vergonzoso, que es penoso, que no debe. Y la única etapa así como que tranquila es como que ya de los 13 años en adelante, que es la de latencia, porque está como suspendida esta idea de que los niños tienen también este instinto o este deseo sexual, ¿no? O sea, es como que la etapa en donde no me interesa estar con las personas del sexo opuesto, es más, me caen regordas, ¿no? No me las acerquen. Los niños de 13, 14, por lo menos en su época, ¿verdad? Yo creo que ahora han cambiado un poco las cosas, pero no eran dados a interactuar con el sexo opuesto. Y ya cuando es, digamos que la etapa genital, que ya es un poco más grande, que ya pasa la adolescencia después de los 13 años,
pues también es una época en la que debe aprender y recibir del entorno los comentarios y la educación sexual apropiada para evitar que esto se convierta en un conflicto. Entonces, estas explicaciones las da para todo, ¿no? O sea, si el niño es mentiroso, por ejemplo, el niño es mentiroso, el niño es muy tramposo, el niño no sabe jugar con los demás. ¿Qué nos dice Freud? Es que tuvo algún problema cuando niño porque no resolvió estos problemas de necesidad sexual que se le presentaron. Freud es el que habla del instinto, perdón, de las cuestiones que si, por ejemplo, el niño esta etapa eh, en la etapa, por ejemplo, fálica, empieza, según se enamora de la mamá, ¿no? Y la niña del papá, y empieza a ver como que una relación de odio contra la mamá u odio contra el papá, según sea el género, y precisamente se da por esto, ¿no? Entonces, claro, imagínense nada más estas explicaciones en esa época se consideraban casi, casi como cosa del así del otro mundo, ¿no? O sea, no se aceptaban tan fácilmente. Sin embargo, bueno, pues las técnicas que se utilizan en el psicoanálisis para poder enfrentar los conflictos, pues han resultado ser efectivas. Por ejemplo, cuando uno va al psicólogo y el psicólogo es psicoanalista, lo que hace, así como aparecía en la diapositiva, que está en un silloncito y está acostado, es pedir que hablen y hablen y hablen hasta que lo que está en el inconsciente pueda salir, hasta que recuerde esa etapa de su vida en la que sufrió, en la que vivió algo desagradable y está ahí oculto hasta que pueda salir a flote. Y por eso utilizan técnicas como la hipnosis, ¿no? ¿Han escuchado cómo trabajan los psicólogos con la hipnosis? Con la Sí, regresión. maestra, sí, sí, ¿Sí? Con la regresión, por ejemplo, o sea, sí, estás no, adelante. no, sí, sí, bueno, he escuchado casos esos, ¿no? De que según los hipnotizan, ¿no? Y regresan y recuerdan. Pero ¿será cierto de que si, por ejemplo, se interrumpen y hay que pueden quedar así como que en esa etapa, así como Mm, que Pues ajá, son mitos que se generan en torno a estas técnicas, pero la verdad es que, bueno, los profesionales que las utilizan debidamente no enfrentan este tipo de situaciones. Eh, la persona entra en un estado como de somnolencia, no estás ni despierto ni dormido, o sea, sí estás escuchando, estás siguiendo la voz del psicoanalista que te va regresando, ¿no? Y te va diciendo, tienes tantos años, estás en este lugar, lo tienes enfrente. A ver, dile a tu papá lo que no le dijiste en aquel momento. Entonces los colocan en esa situación, pero la persona no es plenamente consciente, sino está trabajando con lo que lleva dentro, con sus recuerdos. Y en el momento en que la persona, por ejemplo, puede entrar, porque sí pueden entrar en crisis, ¿no? Pero de llanto, o sea, de descontrol, entonces el psicoanalista sabe cómo regresarlo a la conciencia nuevamente sin dañarlo, ¿no? Claro, a lo mejor hay otras técnicas que puedan no resultar tan apropiadas, pero cuando se acude con un profesional que practica este tipo de técnicas, entonces ayudan, ¿no? Ayudan mucho a resolver esos conflictos porque al menos se hacen conscientes, porque a veces ni siquiera sabemos qué fue lo que pasó con nosotros, qué fue lo que vivimos, qué es lo que nos hace ser como somos, pero ya cuando lo sabemos y logramos ubicar, recordar y demás, entonces resolvemos los conflictos. Insisto, esta es una teoría, ¿verdad? Y es una teoría que tal vez a nosotros, por ejemplo, como maestros, pues nos sirve de poco saberlo, porque pues nosotros no podemos ni somos especialistas en esto, pero sí podemos canalizar, por ejemplo, a un niño que se muestre muy agresivo, que se muestre en contra de, no sé, de las mujeres, por ejemplo, ¿no?
sí podemos canalizarlo ante los especialistas en la escuela que pueden tratar este tipo de conflictos. Por supuesto, no todos son psicoanalistas, pero existen muchas otras técnicas con las que se puede trabajar. Pero siempre es bueno conocer acerca de esta teoría porque para muchos otros casos sí se utiliza como referencia o nos permite entender algunas cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, de esta no vamos a hacer ejercicios, ¿verdad? De estas, no porque digamos que es entrar a campos que no nos corresponden porque forman más parte de la psicología, ¿no? Por el tipo de técnicas que se utilizan, de herramientas que no son propiamente las que un profesor emplea. Sin embargo, con las otras vamos a encontrar pues algunas similitudes por la eh, forma en que se dividen las etapas y también diferencias para poder hacer nuestros ejercicios. Vamos a ver primero esta de Erickson. Erickson es alemán, psicólogo de formación, psicoanalista, o sea, sí está de acuerdo con Freud, sí toma algunas de sus ideas, pero no las orienta total y absolutamente a cuestiones de carácter sexual. Por eso, para nosotros es más como más útil, porque a él sí lo podemos utilizar como un referente. Y de aquí sí podemos hacer algunas actividades como para probar o rechazar lo que él nos dice. Él entonces nos sostiene esta teoría y nos dice, a ver, la vida humana se divide en 8 etapas. Nosotros no vamos a comentar las 8, nada más vamos a comentar hasta, o sea, lo que corresponde a la infancia. Pero también él trabaja con la adolescencia, con la edad adulta, con la vejez. Y como lo decíamos en un principio, para Erickson existen conflictos, ¿no? Desde que nacemos hasta que nos morimos. Conflictos, pero son de tipo social, ¿no? Son conflictos que debemos resolver, porque de no hacerlo, entonces nuestro comportamiento no es el apropiado y el aprendizaje tampoco. Eh, ¿A qué se refiere, por ejemplo? Él habla de una primera etapa que va de los 0 a 1 año. Y a esta etapa le llama confianza contra desconfianza. Es decir, es una etapa del ser humano en donde pueden suceder dos cosas. Que tengamos el ambiente social apropiado que nos haga ser personas seguras, personas que confían, o bien que el ambiente que nos rodea sea tan difícil, tan duro, tan agresivo, de tanto descuido, que entonces ese sentido de confianza, esa seguridad en el mundo no existe. Diferente a lo que dice Freud, ¿verdad? Freud nos dice es una etapa oral. Erickson, que es su amigo de Freud, dice, no, a ver, es una etapa en donde te puedes llegar a ser seguro o de plano inseguro y desconfiado. ¿De qué depende? De tus cuidadores. Si, por ejemplo, tu mamá o quien te cuida acude a ti al momento de que empiezas a llorar, de que tienes hambre, tienes sueño, eres un bebé, ¿no? Tienes hambre, tienes sueño, algo te duele y tu mamá o el cuidador acude a ti inmediatamente, eso te hace seguro. Lo contrario, los niños a esta edad que son descuidados, que viven en un ambiente en donde pueden llorar todo el tiempo y jamás nadie les hace caso, apenas si los alimentan, apenas si descansan, apenas si les resuelven, eso es muy lamentable, porque ese niño va a ser un adulto inseguro, desconfiado.
¿Qué pasa después? De 1 a 3 años, o nos convertimos en personas autónomas, es decir, capaces de hacer las cosas por nosotros mismos, o nos convertimos personas que se avergüenzan tanto de uno como de todo lo que hace, ¿no? Es una crisis. Entonces, ¿de qué depende también? Pues del cuidador, ¿no? O sea, a esta edad dependemos de la familia. Y si, por ejemplo, nosotros empezamos a, no sé, a querer caminar, empezamos a querer interactuar con el mundo y empezamos a escuchar, no, deja, cállate, bájate, quítate, no te lo pongas, cuestiones de este tipo que solo nos limitan, pues todo lo que hagamos nos va a dar vergüenza, ¿no? No nos vamos a animar a hacer nada. Pero si vivimos en un ambiente en donde nos permiten ser y hacer, entonces llegamos a ser adultos autónomos. De los 3 a 6 años es una etapa en donde entramos en crisis por llegar a ser personas con iniciativa o con sentimiento de culpa, ¿sí? De la misma forma, por el ambiente que nos rodea. Todavía no entramos a la escuela, tal vez estamos en algunos casos hablando de niños de jardín de niños, ¿no? De que podamos asumir alguna responsabilidad, aunque sea pequeñita, está muy bien, porque entonces vamos a crecer con esa iniciativa que todos necesitamos. Si no la tenemos, entonces vamos a crecer con culpa. Pasamos de los 6 a los 12 años, hasta aquí llegamos, porque es solamente la época de la infancia. Y entonces esta época, esta crisis se da entre industria o inferioridad. También aparece en algunos casos como laboriosidad o inferioridad. Es decir, o nos hacemos desde esta edad trabajadores, responsables, cumplidos, competentes, o definitivamente empezamos a formar en nosotros un sentimiento de inferioridad que cuando nos enfrentamos a un trabajo, a una tarea más adelante, fracasamos. ¿De qué depende? De la interacción con los demás. Si, por ejemplo, las personas que están a nuestro alrededor ante un logro, pues responden favorablemente, ¿no? Y nos dicen, muy bien, vamos, tú puedes hacerlo, ¿no? Excelente. Y si nos equivocamos, no se burlan, no se ríen, al contrario, nos van a alentar a hacerlo mejor, pues eso es lo que nos va haciendo personas trabajadoras, personas competentes. Pero si todo está que nos ridiculizan, que se burlan, que no nos permiten además, por ejemplo, participar en actividades y todo lo hacen los demás, entonces crecemos con ese sentimiento de inferioridad. También tenemos por aquí un pequeño videíto que trata sobre esto. Aquí está. I have 12 emails, 30 messages, and a proposal due by 10. How am I already underwater? La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson identifica 8 etapas por las que un individuo sano debe atravesar desde el nacimiento hasta la muerte. En cada etapa nos encontramos con diferentes necesidades, hacemos nuevas preguntas y conocemos a personas que influyen en nuestro comportamiento y aprendizaje. Etapa 1. Confianza básica versus desconfianza. Cuando somos jóvenes, nos preguntamos si podemos confiar en el mundo y cuestionamos si es seguro. Aprendemos que si podemos confiar en alguien ahora, también podemos confiar en otros en el futuro. Si experimentamos miedo, desarrollamos dudas y desconfianza. La clave de nuestro desarrollo es nuestra madre. Etapa 2. Autonomía versus vergüenza y duda. En nuestra primera infancia, nos experimentamos a nosotros mismos y descubrimos nuestro cuerpo. Preguntamos, ¿está bien ser yo? Si se nos permite descubrirnos a nosotros mismos, desarrollamos la autoconfianza. Los padres ahora juegan un papel importante. Etapa 3. Iniciativa versus culpa. En el preescolar, tomamos la iniciativa. Probamos cosas nuevas y aprendemos principios básicos como cómo ruedan las cosas redondas. Preguntamos,
¿Está bien que haga lo que hago? Si nos animan, podemos seguir nuestros intereses. Si nos reprimen o nos dicen que lo que hacemos es una tontería, podemos sentirnos culpables. Ahora estamos aprendiendo de toda la familia. Etapa 4. Curiosidad versus inferioridad. Ahora descubrimos nuestros propios intereses y nos damos cuenta de que somos diferentes a los demás. Queremos demostrar que podemos hacer bien las cosas. Preguntamos si podemos lograrlo en este mundo. Si recibimos el reconocimiento de nuestros profesores o compañeros, nos volvemos laboriosos, que es otra palabra para trabajadores. Si recibimos demasiados comentarios negativos, comenzamos a sentirnos inferiores y perdemos la motivación. Nuestros vecinos y escuelas ahora son los que más influyen en nosotros. Etapa 5. Identidad versus confusión de roles. Durante la adolescencia, aprendemos que tenemos diferentes roles sociales. Somos amigos, estudiantes, niños y ciudadanos. Muchos experimentan una crisis de identidad. Si nuestros padres ahora nos permiten salir y explorar, podemos encontrar una identidad. Si nos empujan a conformarnos con sus puntos de vista, podemos enfrentar la confusión de roles y sentirnos perdidos. La clave de nuestro aprendizaje son nuestros compañeros y modelos a seguir. Etapa 6. Intimidad versus aislamiento. Como adultos jóvenes, poco a poco entendemos quiénes somos y comenzamos a soltar las relaciones que habíamos construido antes para encajar. Nos preguntamos si podemos amar. Si podemos hacer un compromiso a largo plazo, estamos seguros y felices. Si no podemos formar relaciones íntimas, podríamos terminar sintiéndonos aislados y solos. Nuestros amigos y parejas son ahora fundamentales para nuestro desarrollo. Etapa 7. Generatividad versus estancamiento. Cuando llegamos a los 40, nos sentimos cómodos, usamos nuestro tiempo libre de manera creativa y quizá empezamos a contribuir a la sociedad. Nuestra preocupación es la generatividad. Si pensamos que podemos llevar a la próxima generación a este mundo, estamos felices. Si no resolvimos algunos conflictos antes, podemos volvernos pesimistas y experimentar estancamiento. Las personas en casa y en el trabajo son ahora las que más nos influyen. Etapa 8. Integridad del ego versus desesperación. A medida que envejecemos, tendemos a desacelerar y comenzar a mirar hacia atrás en nuestras vidas. Preguntamos, ¿cómo me ha ido? Si pensamos que lo hicimos bien, desarrollamos sentimientos de satisfacción e integridad. Si no, podemos experimentar desesperación y volvernos gruñones y amargados. Erik Erikson, un psicólogo germano-estadounidense que, junto con su esposa Joan, se hizo conocido por su trabajo sobre el desarrollo psicosocial. Fue influenciado por Sigmund y Anna Freud y se hizo famoso por acuñar la frase crisis de identidad. Aunque Erikson carecía incluso de una licenciatura, se desempeñó como profesor en Harvard y Yale. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Bueno, ya escuchamos un poquito más acerca de él, incluso más allá de la infancia, ¿no? Recordemos que a nosotros nos interesa la etapa de la infancia. A ver, díganme, ¿qué piensan ustedes acerca de esta teoría? ¿Están de acuerdo que las que morimos son los que determinan nuestra personalidad, nuestra forma de ser y enfrentar al mundo? Pues yo siento que sí tiene algo que ver, pero como anteriormente la compañera lo mencionaba, ¿no? No depende de la vida que hayamos llevado, sino de la forma que nosotros queramos vivir, ¿no? No porque a mí me hayan hecho algo o haya tenido una infancia, yo lo voy a volver a reproducir, a repetir con mis hijos, ¿no? Obvio, no tengo hijos, pero es ejemplo. Entonces, es algo que no podemos ir repitiendo porque es un patrón que se puede ir repitiendo de generación en generación. Este, que, que las vivencias de la niñez sí se repercuten cuando es la adolescencia, sí se hacen porque yo lo veo con un sobrino que tengo. Este,
por el trato que la mamá le daba, los cuidados, el que no estaba pendiente de ellos. Pues eso repercute mucho ahorita en lo social, porque él es muy aislado. O sea, él le preguntas algo, sí, no, y hasta ahí. Y por más maestra que yo he hablado con él, o sea, sí se pone a platicar conmigo, pero llega otra persona y ya no habla. Así. Entonces siento que sí repercute mucho su niñez, porque sí sufrió mucho. Entonces, sí repercute, pero le digo, a ver, mijo, o sea, sí sufriste, pero a ver, ya párale, ¿no? O sea, no toda tu vida te la vas a llevar así por la calle haciendo gestos, no queriendo hablar con las personas, tienes que ser sociable. ¿Por qué? Porque no sabemos allá afuera quién te puede ayudar, ¿no? Cuando lo necesites. Van a decir, chamaco, ni siquiera me saluda y quiere que le ayude, ¿no? Le digo, entonces eso repercute mucho, tienes que saber hacer muy sociable. Le digo, hablar, le digo, saludar, buenos días, buenas tardes, hasta luego, nos vemos, ¿cómo está? Buenos días. Le digo, pero tienes que ser sociable. Y le digo, o sea, sí repercute mucho eso, pero también uno decide hasta cuándo puede uno dejarlo, ¿no? Yo creo que ahí sale el tema de los apegos, ¿no? Debemos de aprender a quitarnos ese apego que tenemos de la infancia o ese daño, esa situación que uno vivió desde ese momento. Así es, efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere opinar sobre esta teoría? Yo, maestra, Adelante, Mayra. buenas noches. Buenas noches. Sí, siento que en parte sí tiene mucha razón, porque la infancia, que es nuestra primera etapa de vida, pues imitamos a los demás. Yo lo veo con mis sobrinos, ¿no? Si tú haces mueca o algo. Y también en la forma como en la Sí, forma como tú las tratas, ellas te tratan. así es. Así es. Esto es muy importante, ¿no? Porque esto sí nos toca a los profesores, a los pedagogos. Por supuesto que, pues primeramente como padres o como hermanos, como tíos, que tratamos con niños, siempre debemos ser muy cuidadosos en el trato que les damos, porque este sí tiene un impacto, definitivamente, ¿verdad? Puede ser que de momento, pues pudiera no apreciarse, pero en el futuro seguramente va a suceder. Y si nosotros somos, por ejemplo, de los hermanos o los tíos o los primos que se burlan de los niños, que los regañan por todo, que les impiden hacer las cosas que ellos desean, que les juzgan, que les critican, lo que estamos haciendo es contribuir a eso, a que no logren definir en una etapa de su vida una crisis de forma positiva, porque de por sí es difícil para ellos. Pero si el medio en el que se encuentran lo hace todavía más difícil y las personas que les rodean, que son sobre todo los más cercanos, que debemos ser los más sensibles, los más cuidadosos, los que conduzcan a los niños por el mejor camino, los maltratamos, pues olvídense, ¿no? Entonces, esto sí es muy, muy importante, ¿no? Al margen de la etapa o de la edad en la que se encuentran los niños, merecen todo nuestro afecto, nuestra atención, porque lo que sucede en una etapa de la vida, insisto, a lo mejor no veamos en ese momento qué tanto daño podemos causarle a un niño hasta que se ha convertido en un adulto. Entonces, pues no hay que esperar a que esto suceda, ¿no? Mejor como maestros hay que tenerlo siempre presente antes de hacer una pregunta, de otorgar una respuesta, de asignar una responsabilidad, pues pensar precisamente en cómo se siente. Y aquí surgen nuestras primeras actividades. Les voy a poner unos ejemplos para que ustedes puedan pues ir pensando y decidir, y claro, también dependiendo de si tenemos oportunidad de hacerlo con niños tal vez, no sé, de 1 año, de 3, de 5. Hay quienes sí tienen muchos niños en su casa, porque sí me acuerdo que me comentaron quienes están incluso en un salón de clases, pero algunos más probablemente solo tengan a un niño de determinada edad, no importa, ¿verdad? Tenemos que adecuar las actividades. Voy a poner
algunos ejemplos para que ustedes más o menos vayan decidiendo. Me paso rápido por acá. Mm, Les voy a poner algunos ejemplos. Vamos a suponer que tú dices, bueno, a ver, en mi video, el que yo quiero mostrar está relacionado con la primera etapa del desarrollo humano según la teoría de Erik Erikson. Y esta primera etapa se denomina confianza versus desconfianza, que por lo general se ubica entre 0 a 1 año. Y entonces, en el video se tendría que explicar pues un poquito acerca de esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué significa ser confiado? ¿Qué significa ser desconfiado? De tal forma que se tenga una referencia muy breve de esta etapa. Y enseguida está pues como la actividad, ¿no? El ejercicio que se va a realizar. Y entonces, por ejemplo, aquí, si tú tienes a un bebé en casa, vas a necesidades, por ejemplo, cuando tiene hambre, cuando está incómodo, cuando quiere que lo carguen, cuando, en fin, ¿no? El caso es que el bebé lo que va a hacer pues, es llorar. Probablemente ya un poquito más, llegando al año, pueda interactuar con algunos balbuceos, pero hasta ahí nada más. Entonces, lo que tienes que hacer es notar cuál es la reacción del bebé cuando el adulto acude rápidamente a resolver sus necesidades o bien cuando el adulto lo ignora, o puedes mostrar las dos partes, ¿no? Es muy cruel tal vez el ejemplo, pero se puede mostrar la parte bonita. Es decir, evidenciar, como tenemos aquí en el objetivo, cómo la atención, cuando es constante, cuando es confiable, fomenta la confianza en el bebé. ¿Cómo lo sabes? Pues porque el bebé seguramente deja de llorar, el bebé sonríe, el bebé se ve que está a gusto y entonces, como respuesta a esa atención inmediata que recibe de su cuidador. Y esto, de acuerdo con la teoría del desarrollo psicosocial, va a generar en él confianza y en el futuro esto se va a mostrar en un niño, en un adolescente, en un adulto seguro, ¿verdad? En alguien que es pues capaz de confiar en el otro. Entonces, para no mostrar la parte negativa, porque sería como muy cruel, ¿no? Pero ese es, por ejemplo, un ejemplo, si tengo un bebé, ¿no? Pero no tengo un bebé, pero tengo tal vez a un niño entre 1 y 3 años. Entonces, lo mismo, ¿no? Empiezas por mencionar a Erik Erikson y su teoría de este desarrollo psicosocial. Y en esta etapa, que se denomina autonomía versus vergüenza y duda, que viven todos los niños de entre 1 y 3 años de edad. Vamos a ver a continuación, por ejemplo, ¿no? Le vamos a ofrecer algunas opciones al niño para que elija. Y entonces tú puedes ofrecerle, por ejemplo, a ver, ¿qué quieres? ¿La camisa azul o la roja, no? ¿O quieres este juego o este otro? ¿O quieres esta actividad o esta otra? O sea, darle oportunidad para que él elija, que sean así opciones simples, ¿no? Entonces, él lo vas a animar. A ver, vamos a hacerlo bien. Tú puedes solito, si se trata, por ejemplo, de hacer un dibujo, de vestirse, de comer, pues animarlo, ¿no? Tú puedes hacerlo, ¿no? Ahora, sin ayuda, observar cómo reacciona, qué hace, si se A ver. siente contento o si ves que puedes resaltar, pues el hecho de que cuando se permite al niño actuar por sí mismo, es decir, que sea autónomo, se empieza a fomentar la confianza, mientras que si se le critica, se le sanciona
O también lo contrario, se le sobreprotege, así de que, a ver, yo te ayudo, ¿no? Yo lo hago. A ver, quédate aquí quietecito, yo te pongo la camisa. O a ver, espérate, yo te lo doy en la boca. Eso, eso genera vergüenza, genera dudas en un niño más adelante. Entonces, la sobreprotección también es muy mala maestra, ¿no? Tanto el regaño, la sanción, la burla, como lo contrario. Entonces, si le vamos a ayudar, vamos a permitirle que él tome la iniciativa, que él además, aunque se equivoque y veas que se empieza a penar o no sé, o sea, se siente con temor, le ves que tiene miedo porque se equivocó, pero tú lo debes animar, ¿no? Y debes decir, a ver, vamos a intentarlo otra vez, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo solito. Vamos, vamos, quiero verte, quiero ver cómo lo haces, ¿no? Cuestiones así, o sea, cualquier tipo de actividad, pero en donde tú le das esa opción a elegir. Si el niño es más grandecito, a lo mejor de 3 a 6 años, a lo mejor le podemos pedir que dibuje algo, que construya algo, que explique algo y permitirle que él también tome decisiones, ¿no? Sobre lo que va a dibujar, sobre qué color, sobre qué tamaño. Y si se equivoca, hay que observar cómo reacciona, cómo lo ves, confiado o se siente culpable, se siente apenado. Te dice, ay, perdón, ya me equivoqué. No. Aquí la idea es poder identificar cómo las respuestas que, por ejemplo, tú le des, influyen en la capacidad para poder hacer las cosas, ¿no? O sea, si tú le das confianza, pues el niño va a responder como se debe, ¿no? Si tú le das un refuerzo positivo, el niño seguramente va a realizar las cosas mejor a que si lo criticas, ¿no? Entonces, puede ser que tú seas quien le pida hacer las cosas y lo esté apoyando y animando, o que le pidas a otro adulto que lo haga con el niño. Si es más grande, por ejemplo, de 6 a 12 años, que ya sería lo máximo, a lo mejor y tienes oportunidad de hacer algún tipo de trabajo o actividad grupal, por ejemplo, un rompecabezas o diseñar un modelo simple, construir algo, ¿no? Ahora que recién recibieron sus reyes, puede ser que tengan por ahí algún tipo, se le asigna una tarea específica y hay que observar cómo es que responden cuando completan o no logran hacerlo, cómo responde cada niño, si se sienten orgullosos o se sienten menos capaces que otros, ¿no? Dice, ay, no, yo no puedo, es que no, yo soy muy tonto, es que él es más, él tiene más habilidad, él sí puede, yo no puedo. Este tipo de experiencias de éxito y fracaso y sobre todo el reconocimiento que tú les das, ¿no? Y decir, no, 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 a ver, aquí todos podemos hacer las cosas, ¿no? A ver, inténtalo otra vez, no sé, hasta que lo hagas sentir competente, ¿sí? Y entonces ahí explicas que esta etapa entre los 6 y los 12 años también es de crisis. Entra en crisis la industriosidad contra la inferioridad. O, o el niño se cree y se forma como un ser competente, trabajador, industrioso, aunque se oye raro, o bien como un ser inferior. Pero ese sentimiento de inferioridad lo va a seguir arrastrando si no se resuelve en esta etapa. Es, digamos que toda la primaria, ¿no? O sea, en la escuela primaria se les debe dar esa seguridad que necesitan ellos de poder hacer las cosas por sí mismos y que ni modo, si nos equivocamos todos, pero de los errores se aprenden, ¿sí? Entonces, estas son las primeras, no significa que son las únicas, ¿verdad? Esta es una teoría. Entonces, de aquí, si a alguien le llama la atención, de todas maneras lo voy a colocar en la plataforma por si alguien se decide hacer esta prueba, adelante. Pero a ver, los escucho. ¿Tienen dudas acerca de esto o tienen otra idea o tienen algo que comentar al respecto de la actividad para grabar el video?
No, maestra, está todo muy claro y yo no tengo niños, a ver dónde me los consigo. Maestra, por ejemplo, yo puedo trabajar con mi niño, tiene 4 años en la etapa de 1 a 3, ¿no? Apenas cumplió 4. Exactamente, sí, sí se puede. Por ejemplo, si es en esta edad de los 4 años, me regreso al ejercicio. Está perfecto. Están en esta etapa de crisis entre iniciativa y culpa, le puedes Ajá. pedir que dibuje, que haga algo, pero que él vaya decidiendo libremente todo lo que va a hacer. Y si se equivoca, tienes que observar cómo reacciona. Y tú Ah, debes ok. intervenir, ¿no? Si lo ves que se... Ay, se me fue un poco el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, ya, maestra. gracias. Es que aquí me aparecía como que ya no. Bien, entonces ¿cómo? Es que no están en orden. Ahorita se las pongo en orden en la plataforma, ¿eh? Para que tengan estas diapositivas. Maestra, Mande. es que estoy en un dilema, es que tengo dos sobrinas, Ajá. pero una tiene 8 años y la otra tiene 1 año y medio. Ah, está chiquita. Ese es Ajá. la Pero de un año puedes... y medio y la de... Ajá, ajá, te escucho. Entonces sí estoy diciendo, ¿con cuál de las dos trabajo? Pues con la que sea posible, porque en los dos casos puedes hacer alguna actividad. Tal vez con la más grandecita sea más sencillo. Sí, porque la más chiquita todavía no habla muy bien. Ajá. Solamente hace señas, balbucea, no habla muy bien todavía. Sí, tal vez entonces te convenga más con la más grandecita, ¿no? Ok, gracias. Bueno, de acuerdo. Y si no fuera Entonces, Eric, maestra, sí, disculpe, te disculpe, nada más escucho, una Juanita. pregunta. Entonces, vamos a hacer el video y lo vamos a subir a la plataforma. Ah, pero el video es hasta el final, final, o sea, es hasta la Ah, cuarta clase. ok. Ahorita es nada más como Pensé que era no, no es para dentro de 8 días, ir es, trabajando con él. ándale, es como para que vayan pensando, pueden hacer el borrador, me refiero a lo mejor como que Ujú. escribir qué es lo que quieren hacer y ya lo podemos platicar. Dice aquí, me pregunta Noemí en la plataforma si antes de grabarlos se tiene que dar la explicación del tema. Muy breve, pero sí, ¿no? Es decir, por ejemplo, a continuación muestro una actividad que está relacionada con una etapa del desarrollo humano que Erik Erikson denomina autonomía, bla, 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 ¿no? Y entonces, durante esta etapa se cree esto y esto y esto más, ¿no? Muy breve, muy breve. Y entonces enseguida ya va la actividad, que también como vemos, pues son actividades muy sencillas, ¿no? La idea es que sean videos cortitos que después vamos a poder compartir con los demás. Sí, o sea que vamos a poder ver. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí, maestra. Gracias. Entonces, este, si no es de Erik Erikson, puede ser de Piaget, ¿no? Piaget es otro, tal vez algo hemos escuchado acerca de esto. Ya ustedes me mencionaron al inicio sobre estas etapas del desarrollo y él no se enfoca en cuestiones sexuales como Sigmund Freud, ni cuestiones sociales como Erik Erikson. A él le interesan los procesos cognitivos, lo que se da aquí dentro, ¿no? La forma en cómo piensan los niños, porque a lo mejor para algunos
de la época de Piaget, los niños eran incluso considerados así como que incapaces, ¿no? Como incompetentes, como tontos, perdón por la expresión. Pero no es que para Piaget esto no es así, o sea, lo que sucede es que los niños piensan de forma diferente y tienen limitantes en su forma de pensar que están relacionados con su edad, ¿sí? Si el niño tiene, por ejemplo, 2 años y es incapaz de pensar en algunas cosas, es porque su estructura cognitiva todavía no se ha desarrollado debidamente, está muy pequeño, pero en cuanto crezca y tenga mayor edad, y esa estructura se complete, entonces va a poder pensar como piensan los demás, ¿no? Entonces, los niños son cualitativamente distintos en su forma de pensar, pero no son tontos, ¿no? Son al contrario, son bastante listos, y más los de ahora. Entonces, Piaget divide esas etapas del desarrollo humano. También hace rato lo mencionaba su compañera, también los primeros 2 años de vida, así como lo hacía de 0, 12, 18, 2 años. Y esta etapa, así como Freud dijo que la boca es una zona esencial en los niños para poder entrar en contacto con el mundo, bueno, pues Piaget coincide en que la sensación, la motricidad son las fuentes del aprendizaje. Es decir, un niño aprende entre los 0 y los 2 años a través de los sentidos y del movimiento. Los ojos, ¿no? La vista, el olfato, el tacto, el gusto, pero también los movimientos. Por eso cuando nacen, los niños, digamos que nacen, nos dice él, con ciertos, em, con ciertos movimientos que son como mecánicos. Denme un momentito. Sí, es decir, no son movimientos totalmente conscientes, son como mecánicos, son impulsos, son cuestiones como tenemos aquí que por ensayo, por error se van presentando. Y entonces tenemos aquí, aparece, son actos reflejos. Aquí está en el primer recuadro, desde que nace hasta que tiene un mes de vida. El bebé, por ejemplo, cuando entra en contacto con un objeto, como el dedo cerca de la boca, lo que va a hacer el recién nacido cuando le colocamos aquí un dedito, es esto, ¿no? O sea, lo va a querer succionar. Eso es un acto reflejo, o sea, no lo aprendió, nació con él, ¿no? Como también nacen con otros actos reflejos, como por ejemplo, cuando colocamos así en su manita, le colocamos un dedo. ¿Y qué hace el bebé cuando hacemos esto? Apuntarlo. Así es, ¿verdad? Aprehensión, así con H, aprehensión o aprender. Este es otro acto reflejo, no lo aprendió, nació con él, ¿no? Entonces, esto de asir o aprender, succionar, ¿no? Son actos reflejos. Y de repente cuando se juntan estos actos reflejos, se van provocando cosas más complejas. Por ejemplo, aquí tenemos de los 1 a los 4 meses, los bebés suelen mover sus deditos, ya patean, chupan sus pulgares y no son acciones reflejas, o sea, ya se realizan con toda la intención, se dan cuenta ya, ¿no? De lo que pueden hacer con sus manitas, de lo que pueden hacer con sus piernas, de lo que pueden hacer con su boca y ya lo hacen con toda intención. Más adelante, de los 4 a los 10 meses, tenemos aquí el niño, por ejemplo, ya puede sacudir su sonaja, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le gusta, porque escucha el sonido. Eso sí es aprendido. Pero gracias a que, bueno, pues
a esa, le llama él reacción circular, de tomar, asir, aprender que fue un acto reflejo con el que nació, y luego entonces empieza a mover, pero ya con intención. Ah, bueno, ya es una reacción circular secundaria, ya tiene el objetivo de escuchar, de hacer algo, ¿no? Y luego se va haciendo cada vez más compleja la conducta, porque ya un niño entre los 10 y los 12 meses ya no solamente va a sacudir la sonaja, como dice aquí, sino va a mover a un lado algún objeto que se interponga en su camino para alcanzar una sonaja. O sea, ya va a ser capaz de eso, ¿no? Y otras reacciones circulares terciarias de los 12 a los 18 meses. Por ejemplo, un niño ya es capaz de apilar ladrillos que sacó previamente en su camión y vuelve a insertar los bloques uno dentro de otro, ¿sí? Ya son reacciones circulares secundarias, son más complejas, se van uniendo. Entonces, esos actos reflejos se van uniendo y van formando esquemas que pueden ser primarios, secundarios, terciarios, según su complejidad. Y ya cuando tiene de 18 a 24 meses, los bebés son capaces de constituir representaciones mentales de los objetos, ¿no? Y esto es importante para adquirir la permanencia del objeto. Es el logro fundamental en esta etapa del desarrollo. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si nosotros estamos con un bebé de esta edad, entre los 18 y los 24, y escondemos un objeto, se lo mostramos primero, ¿no? Le mostramos el objeto y luego se lo escondemos con toda la intención. Lo tapamos con un trapo. El niño, cuando no ha superado esta idea de permanencia del objeto, lo que va a hacer es llorar amargamente, ¿sí? Porque para él el objeto desapareció para siempre. Pero cuando el niño ya superó esa limitante y sabe que el objeto sigue ahí, solo que está cubierto, entonces lo que va a hacer es buscarlo, ¿sí? Y se va a acercar a buscarlo y va a tratar de destapar. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Esa limitante la superó. Ese niño ha llegado a adquirir una capacidad, ¿sí? Una habilidad cognitiva compleja. Por eso se considera así como que es crucial. Por eso, por ejemplo, no pensemos en el objeto, sino pensemos en la mamá. Cuando la mamá se va, antes de que el niño tenga esta edad, por ejemplo, muy pequeñito, no sé, al año tal vez, y pierde de vista a su mamá o se ve que la mamá se va, entonces el niño llora desconsoladamente porque piensa que de verdad la mamá se va para siempre. Pero conforme va creciendo y se da cuenta que el objeto permanece, sabe que la mamá va a regresar, entonces ya no llora tan amargamente. A lo mejor llora un ratito, se le pasa, ¿no? O definitivamente ya no llora porque sabe que regresa. Esa es conciencia entonces del objeto. Y para esto es que deben suceder todas estas experiencias, es decir, debe ser un niño no tan solo que tenga ya entre 18 y 24 meses, sino un niño con interacción social con los demás también, ¿no? Que haya, por ejemplo, jugado a eso clásico, ¿no? Que dices, ¿dónde está el bebé? Y te escondes y luego apareces. Y este tipo de experiencias son las que lo van haciendo consciente de que el objeto no se pierde, el objeto permanece. Entonces ustedes pueden hacer también ese tipo de ejercicio, ¿no? Es decir, explicamos primero en la etapa sensorio-motriz que va de los 0 a 2 años, según la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, el niño entre los 18 y los 24 meses de edad ya es consciente o empieza a ser consciente de la permanencia del objeto. Vamos a ver a continuación. Y entonces le muestras al niño un objeto, luego lo cubres con un trapo y si el niño lo busca y levanta el trapo, ya la hiciste porque significa que sí, ¿verdad? Es decir, que sí está consciente de que el objeto ahí está. Pero si el niño llora amargamente, bueno, pues significa que no ha superado esa etapa. Entonces,
Las actividades nos sirven tanto para aceptar como para rechazar, ¿no? Lo que nos dicen. Que ahora los niños son tan despiertos que yo creo que un bebé de 4 meses ya sabe que la mamá va a regresar, ¿no? Seguramente. Pero son, insisto, son teorías y son útiles, ¿no? Son útiles. Bueno, pero esta es tan solo la primera. Está la segunda etapa, que va de los 2 a los 7 años. También hay muchas actividades que podemos hacer porque aquí el niño tiene muchas limitantes de pensamiento que empiezan a superar conforme van creciendo, ¿no? Y es la etapa así que los hace divinos a los niños, ¿no? Porque, por ejemplo, el animismo. Ellos creen que los objetos inanimados, como sus juguetes, sus muñecos y demás, pues, ellos sí creen que tienen vida y hablan con ellos, se pelean entre ellos, ¿no? Los hacen interactuar y eso lo pueden mostrar ustedes, ¿no? Claro, a lo mejor sin que se dé cuenta porque no le vas a decir, a ver, juega y habla con tus muñecos, no, ¿verdad? La idea es que uno pueda ver cómo el niño juega e interactúa y le da vida a los objetos que no lo tienen, ¿no? Y para él sí existe. Por ejemplo, también pueden creer que están ellos con sus amiguitas, o sea, que hay muchos niños, pero en realidad no juegan con ellos, o sea, no los ven porque para ellos son ellos nada más, ¿no? Es así como egocentrismo, están centrados en ellos. Puede ser que aparentemente juegan, pero no interactúan. Pero entonces esto es normal, o sea, normal para un niño de esta edad. Ese egocentrismo, porque solamente ven las cosas desde su punto de vista. Entonces tú le puedes decir a un niño, a ver, aquí vamos a ver este dibujo, ¿no? Pero él está frente a ti, tú estás de este lado. A ver, dime, ¿tú qué ves? Y el niño te va a decir qué es lo que ve, ¿no? ¿Y qué crees que estoy viendo yo? Y entonces se supone que el niño, que es egocéntrico todavía y que no ha superado esta limitante, va a decirte lo que él está viendo. Pero si ya lo superó, va a ser capaz de imaginar o de suponer lo que tú estás viendo, aunque no específicamente se vaya de tu lado, ¿no? Sino se imagina qué es lo que hay de aquel lado, el del otro lado, el del lado inverso en el que él está viendo. Eh, También hay cuestiones, por ejemplo, de representación simbólica, ¿no? Es decir, los objetos que le resultan familiares con algún otro, los ocupan como tal, ¿no? Por ejemplo, el clásico que es de la escoba, que lo utilizan como un caballito, ¿no? Porque se montan sobre la escoba y simulan que están en un caballo o algún otro tipo de objeto, esa representación simbólica, esa es una habilidad que tienen los niños de esta edad para poder representar otros objetos que no son en realidad los que tienen a la vista. Y esta etapa preoperacional entonces, que tiene tantos limitantes, es una etapa pues muy dulce en los niños de absoluta inocencia, ¿no? Porque ellos precisamente por estas limitantes ven el mundo de una forma distinta. Conforme van creciendo, entonces ya se van a dar cuenta que pues los objetos no tienen vida, que lo que utiliza como un caballo en realidad es una escoba, y van superando estas limitantes hasta llegar a la etapa que se denomina operaciones concretas, que van de los 7 a los 11 años. Y entonces, pues aquí ya los niños, si son capaces, por ejemplo, de ordenar mentalmente los objetos, de clasificar objetos según alguna característica, de concebir al mismo tiempo varias ideas o varias opciones, de poder, por ejemplo, resolver problemas, siempre y cuando se utilicen objetos para representar aquello que tienen que resolver, porque todavía no pueden trabajar solo con teoría, ¿no? Necesitan del ejemplo, necesitan del dibujo, necesitan del objeto para poder entender lo que está sucediendo.
Sin embargo, su pensamiento es cada vez más lógico y llega a ser, ahora sí, de operaciones formales a partir de los 11 años, cuando ya son capaces de trabajar con abstracciones, por ejemplo, con números. No quiere decir que los niños de menor edad no comprendan, sí, sí comprenden, por supuesto, y también manejan números, pero es a partir de los 11 años cuando ya no necesitan del ejemplo, del objeto, de las cosas concretas, ya todo lo pueden hacer aquí mentalmente, ¿no? Y su forma de pensar entonces ya les permite obtener o realizar otro tipo de razonamientos más complejos. Por eso es que dice, es a partir de los 11 años y de ahí en adelante, ¿no? Como que ya el resto de tu vida estás en este tipo de pensamiento que le llama Piaget hipotético deductivo, porque pueden, por ejemplo, en la escuela, estudiar la teoría y a partir de eso llegar a un ejemplo o llegar a la práctica. Lo que no pueden hacer los niños de la etapa anterior, por ejemplo, de 7 a 11 años, les damos la teoría y ahora ve a la práctica, ahora dame un ejemplo, de acuerdo con esta teoría, todavía no tienen esa capacidad. Aunque repito, seguramente los niños de ahora ya la tienen, ¿verdad? Pero es hasta esta etapa que tenemos las operaciones formales. Y les voy a compartir entonces en la plataforma también ejemplos de las actividades que podemos hacer de esta teoría. Permítanme tantito para poner nada más un ejemplo rápidamente, porque ya los tuve aquí castigados mucho tiempo. Por ejemplo, va a aparecer ¿no? En donde les podemos dar dos bolitas de plastilina del mismo tamaño, ¿no? A niños, no importa de la edad, a lo mejor un niño de 3 años, de 4, de 5, son los pequeñitos, antes de los 7. Y ponemos 2 bolas de plastilina del mismo tamaño, pero de repente una la vamos a aplanar para que quede así flaquita, flaquita. Y le vamos a preguntar si existe la misma cantidad de plastilina en los dos casos. Y entonces se entiende que un niño antes de los 7 años nos va a decir que no, que hay más plastilina en donde está la bolita, pero no donde la aplastaste, aunque él haya visto que lo aplastaste. Lo mismo con los vasos con agua, ¿no? Si el vaso es alto, delgado y el otro es bajito, ancho, pero tiene la misma cantidad de agua, aunque él lo vea, te va a decir que el que es más alto tiene más agua, porque ellos no son conscientes todavía de este concepto que nos dice Piaget, conservación de masa, ¿sí? Así como entonces, voy a colocarles otros ejercicios y lo único que yo quiero que hagan, porque son 2 teorías distintas y son varios ejercicios. Si a ustedes les llama la atención alguno de estos, el que sea, lo único que les voy a pedir es que ustedes lo realicen en papel, o sea, me expliquen así en una hojita. Bueno, yo quiero hacer el ejercicio de conservación de la materia con un niño de tantos años y pienso hacer esto, esto y esto más. Van a encontrar otros, ¿sí? La idea es que ustedes puedan hacerlo entonces en su casa o en donde gusten, donde haya oportunidad y tengan niños. Y primero vemos en papel y ya si es así, pues incluso pueden empezar a prepararse para la grabación, porque pues sí, seguramente no nos va a quedar a la primera, pero o tal vez sí, ¿verdad? Pero para que tengan el tiempo suficiente para poder editar su video. A ver, muchachos, ¿alguna pregunta, comentario antes de despedirnos? No quiero que se me queden dormidos por mi culpa, perdónenme por esta hora. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo no, maestra, todo está bien. Gracias, gracias, Mayra. Bueno, muchachos, pues entonces, ya no abuso más de su tiempo, coloco las actividades
lo que podemos avanzar, lo que vamos a hacer. Y pues primeramente Dios, nos vemos entonces el próximo jueves. Gracias, les deseo un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Un abrazo Igual. fuerte. Hasta mañana, maestra. Hasta Gracias. mañana. Gracias a Maestra. ustedes. Excelente, maestra. Bye, gracias. Adiós, bonita noche a todos. Igualmente.